Hola, mi nombre es Rosa de las Nieves y hoy vamos a ver cómo se calcula la pensión IMSS por Ley 73. Esto lo vamos a hacer para que aprecies la importancia o el impacto que tiene el salario promedio, ya que una duda muy recurrente es si me conviene o no me conviene cotizar en modalidad 40, un año, 2 años, 3 años. Y claro, también la importancia de las semanas cotizadas. Vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio muy sencillo con una persona que se va a pensionar a los 65 años y que acumuló 1000 semanas cotizadas. Primero con un año en modalidad 40 y posteriormente 2 años, 3 años, 4, hasta cubrir las 250 semanas. Antes te invito a que te suscribas a mi canal, ya que de esta forma me ayudas para poder seguir subiendo contenido con el tema de las pensiones. Bueno, vamos a abordar el ejercicio. Esto es en base al artículo 167 de la ley del IMSS 73. Y esta persona, en esta primera parte, vamos a suponer que en este año 2025 cotizó con 2.240.5. Esta cantidad fue el topado del año 2021. Lo escogí porque después vamos a ir añadiéndolo año tras año la misma cantidad, que no cambie, y ahí vamos a ir apreciando cómo se comporta el salario promedio. Los otros años la persona estuvo cotizando con el salario mínimo, que el salario mínimo en 2024 fue 248.93 y diferente hacia abajo, y en 2021 fue 141.70. No en la zona libre del norte del país, que ahí sabemos que los salarios mínimos son mayores, pero esto fue en el resto del país. Y con estos datos, esta persona con esas cotizaciones obtiene un salario promedio diario de 622 pesos, 622.03 en promedio de todas sus últimas 250 semanas por día. Este salario hay que transformarlo, su equivalente en UMAS. En la tabla del artículo 167 se expresa el salario en UMAS. Se busca a cuántas UMAS equivale el salario diario y de ahí ubicamos dos porcentajes muy importantes. Primero vamos a ver cuánto es por año este salario, porque este salario es por día. Por año, 622.03 por 365, esta persona estuvo ganando 227.040.95 pesos al año, considerando, claro, su año en modalidad 40. Este fue su salario anual. Entonces, la tabla de las pensiones nos da un primer porcentaje de acuerdo a las veces en UMAS que representa su salario por día. El primer porcentaje es 15.61 y la ley nos dice, está bien, tú estuviste ganando este sueldo, 227.040 pesos al año. De este sueldo, yo te voy a dar de pensión el 15.61%, que viene siendo esta cantidad, 35.441. Es una cantidad muy pequeña. Pero después, o la segunda parte, dice la ley, pero por cada año que me hayas cotizado después de las 500 semanas, te voy a dar una cantidad extra, una lanita extra, que va a ser el 2.377% de tu salario anual por cada año que me hayas cotizado de más de las 500 semanas. Entonces, esta persona cotizó 1000 semanas. La ley le pide 500. Quiere decir que cotizó adicionalmente o de más 500 semanas. Esas 500 semanas de más las tenemos que hacer su equivalente en años. En años viene siendo 9.67 aproximadamente. Cuando pasa una fracción en este caso más de 9.5, entonces ya se eleva a la siguiente cifra, que viene siendo 10. Entonces, esas 500 semanas nos van a valer 10 años. Entonces, su cantidad adicional sería este porcentaje, 2.377,
por todo su sueldo del año y la cantidad resultante por los 10 años que cotizó de más. Y nos da un resultado de 53,967 que se suman a su cuantía básica y nos da un total de 89,408. Hasta ahorita esa es la pensión anual. A esta cantidad le vamos a sumar todavía las asignaciones familiares y el 11% del conocido coloquialmente como factor Fox, que ese se le da a todo mundo. En este caso, yo consideré una asignación familiar del 15% por la pareja de esta persona, esposo, esposa, concubina, concubinario, se da un 15% de asignación familiar y todavía el 11% del factor Fox. Sumándole a esta cantidad las asignaciones familiares y el 11% del factor Fox y el total dividido entre 12, que es la pensión por mes, nos da una cantidad de 9,510, que esa ya sería la pensión para esta persona, 65 años, 1,000 semanas, y que cotizó salarios mínimos y solamente el último año, en modalidad 40, al sueldo de 2,240.5. Es una cantidad que prácticamente equivale a la mínima garantizada, ligeramente mayor. Vamos a repasar rapidito otra vez. Tenemos que sacar primero el salario promedio de las últimas 250 semanas. Esta viene siendo la parte más difícil, más engorrosa, porque del historial de una persona tenemos que ir sumando los salarios que tuvo en los últimos años hasta completar exactamente 250 semanas. Ese salario que obtenemos por día lo tenemos que transformar en UMAS, en veces UMA. En este caso fue 5.49 UMAS. Estas 5.49 UMAS las buscamos en la tabla del artículo 167. El salario que equivale a 5.49 UMAS le corresponde una cuantía básica del 15.61%, que fue esta cantidad, 35,000 y fracción. Y adicionalmente le corresponde un 2.377% de su salario anual por cada año que haya cotizado después de las 500 semanas. En este caso nos dio la cantidad de 53,000, casi 54,000 pesos. Se suman y a la cantidad resultante se le añaden las asignaciones familiares que correspondan, que no siempre son las mismas. Una persona sin pareja pero que tiene hijos que dependan de ella, se le va a sumar 10% por cada hijo. Una persona que no tiene beneficiarios, pareja, hijos o padres, se le asigna un 15% por soledad. Y en este caso, su cuantía básica, la cantidad que le correspondió por los años cotizados de más las asignaciones familiares, más el 11% del factor Fox, le da una pensión mensual de 9,510. Ahora vamos a ver los resultados que se obtienen cuando también en 2024 tenemos modalidad 40, o sea, 2 años de modalidad 40 y los 3 años anteriores con salario mínimo. Ahora vamos a ver cómo se modifica la pensión cuando esta persona de 65 años con 1,000 semanas cotizadas, los últimos 2 años cotizó en modalidad 40 a la misma cantidad del ejercicio de un año, 2,240.5. Esa cantidad la cotiza en 2025, la misma cantidad en 2024 y los 3 años anteriores a salario mínimo. Con estos datos, el salario promedio diario de las últimas 250 semanas nos da una cantidad de 1,037.41, que equivale a 9 veces la UMA. La tabla del artículo 167, cuando un salario ya equivale a más de 6 veces la UMA, nos da un porcentaje de cuantía básica 13% y un 2.45 que se le va a aplicar a cada año que se haya cotizado
excediendo las 500 semanas mínimas. Entonces, en este caso, el salario promedio diario fue 1,037.41, con 2 años en modalidad 40. Con un año en modalidad 40 fue de 622 pesos. Fíjate cómo aumentó. O sea, no es el doble, pero es cerca del doble. Entonces, este salario diario lo multiplicamos por 365 para que nos dé el salario anual, y es una cantidad de 378,654. A esa cantidad le sacamos el 13% y nos da una cantidad de 49,225, que es como decir la pensión que nos daría con ese sueldo la ley. Sigue siendo una cantidad pequeña, ¿verdad? Pero nos falta el 2,45% por cada año que se haya cotizado de más, que habíamos quedado que eran 10 años. Entonces, este porcentaje aplicado al sueldo anual nos da una cantidad de 92,770 por los 10 años que cotizó excediendo las 500 semanas mínimas. Entonces lo sumamos y nos da 141,995, que es la pensión anual. A esta cantidad le vamos a aumentar las asignaciones familiares, o sea, las mismas, estamos siguiendo con la misma persona, entonces son los mismos datos. 15% de asignaciones familiares y el 11% del factor Fox. Y esa cantidad la dividimos entre 12 para sacar la pensión por mes y ya nos da una cantidad de 15,104. Esta sería la pensión con 2 años de modalidad 40. En el primer caso de solamente un año, pues nos daba 9,500. Ya con 2 años nos aumentó a 15,104. Recordando que como esta persona tiene 65 años, aquí le corresponde el 100% del cálculo. Si tuviera menos años, pues le estaríamos aplicando una reducción. Si fuera de 60 años, pues estaríamos esta cantidad quitándole el 25%. Pero como tiene 65 años, pues se lleva el 100% de su pensión. Bueno, esto es para 2 años en modalidad 40. Ahora vamos a ver con 3 años de modalidad 40, la misma cantidad, y nada más tenemos 2 años con salario mínimo. En este caso, el salario promedio diario ya sube a 1,461, con 3 años en modalidad 40, 1,461. Es igual, excede de 6 veces la UMA, por lo tanto le corresponde el 13% de cuantía básica. El salario anualizado es de 533,265. Entonces la ley dice, de esa cantidad yo nada más te voy a dar el 13%, que viene siendo 69,324. Pero por los 10 años que cotizó de más, se le aumentan 130,649 y nos da una suma total de 199,973, casi los 200,000 pesos. Recuerda que esta cantidad es por año y ya se le añaden las asignaciones familiares, el factor Fox. A la cantidad resultante la dividimos entre 12 para que nos dé la pensión mensual, y en este caso el resultado es de 21,272 pesos, con 3 años en modalidad 40. Podemos observar que el porcentaje de la cuantía básica es como una cantidad siempre muy pequeña, y que las anualidades o la cantidad que se suma por cada año que se haya cotizado de más después de las 500 semanas es una cantidad importante, o sea que nos aporta mucho. Y pues aquí entran en juego los dos factores, tanto las semanas cotizadas que se tengan como el salario. O sea, mientras mayor sea el salario, el porcentaje este 2,45 pues nos da una cantidad mayor. Igual si fueran más semanas, todavía sería una cantidad más grande. Entonces ahora nos resta por ver cómo sería la pensión con 4 años de modalidad 40 y cómo sería con todas las 250 semanas en modalidad 40 con el mismo sueldo. Ahora vamos a ver cómo cambian el salario promedio y la pensión cuando la persona cotiza 4 años en modalidad 40.
habíamos quedado. Es el mismo sueldo en modalidad 40 que los ejercicios anteriores. Si 2025, 2024, 2023, 2022 cotiza en modalidad 40 con 2.240.5 y solamente el quinto año cotizó con salario mínimo, su salario promedio diario es de 1,892 pesos. Quedamos que cuando el salario ya es más de 6 veces la UMA, lo más que nos da la ley es un 13% de este sueldo elevado al año. Y también nos va a dar 2.45% por cada año que se haya cotizado, además de las 500 semanas mínimas. Entonces, este salario elevado al año nos da una cantidad de 690.580. El 13% de esa cantidad viene siendo 89.775 pesos, que sería su pensión anual, más el 2.45% por cada año que haya cotizado, que habíamos quedado que son 10 años. Y esa cantidad nos da 169.192. La sumamos, nos da un total de 258.967, que esa sería la pensión de todo el año. Le sumamos las asignaciones familiares y el 11% del factor Fox a esa cantidad, la dividimos entre 12 para sacar la pensión por mes y nos da un total de 27.547 pesos. Esa sería la pensión con 4 años en modalidad 40. Y quedamos que por tener 65 años no hay ningún descuento, sino que tiene derecho al 100% del cálculo de la pensión. Y ya por último, cuando se cotiza con este sueldo 2.240.5 todas las 250 semanas. En este caso no hay que hacer ninguna operación para obtener el salario promedio. Como todo el tiempo, las 250 semanas tuvo ese salario, pues ese viene siendo su salario diario promedio. Y con este salario elevado al año nos da un total de 817.782 pesos. Y esa cantidad la obtenemos el 13%. De todo ese dinero nada más le corresponde 106.311 de pensión, más el 2.45% por cada año adicional de cotización. Y esa cantidad son 200.356 pesos. La sumamos, nos da un total de 306.667. Esa es la pensión por año, más el 15% de asignaciones familiares y el 11% del factor Fox. Esa cantidad, toda esa cantidad resultante la dividimos entre 12 meses y nos da una pensión mensual de 32.621. Cuando se cotizaron todas las 250 semanas con modalidad 40 a un salario de 2.240.5, persona de 65 años con 1,000 semanas cotizadas. Como puedes ver, mientras más se cotice en modalidad 40, aunque este sueldo pues era el topado de 2021, para 2025 el topado ya una cantidad todavía bastante mayor. Para el año que entra todavía va a ser, o sea, este sueldo ya se quedó, digamos que abajo, pero también está el factor de la edad, que por tener 65 años no se le hace ningún descuento y obtiene el 100% de su pensión con únicamente 1,000 semanas cotizadas. Quise hacer este ejercicio para que fueras apreciando cómo va evolucionando con 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y 5 años en modalidad 40. El último año no son realmente 5 años completos, son 10 meses. Pero pues el resultado es muy bueno para una persona de 65 años con únicamente 1,000 semanas. Si tuviera muchas más semanas, ahí se podría hacer un plan diferente, porque una cantidad mayor de semanas nos podría compensar de tal manera que se podría cotizar menos tiempo en modalidad 40 y obtener un resultado igualmente bueno. Espero que esto te sirva para valorar tu propia situación y que tomes una decisión adecuada
si entras a modalidad 40 o no, o por cuánto tiempo le entras. Este fue un ejemplo realmente muy sencillo. El salario en modalidad 40 se mantuvo igual. Hay otro tipo de estrategias, por ejemplo, modificar el salario al cual se cotizan en modalidad 40 al menos una vez, tal vez 2 veces, pagando las penalizaciones, porque se tiene que dejar de cotizar 2 meses para que te den de baja y poder aumentar el salario al cual cotizas en modalidad 40. Espero que te sirva. Te dejo mi WhatsApp por si necesitas una asesoría personalizada. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate mucho, que estés muy bien.